Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Así como pueden ver en el video, este video se titula Mi Historia. Y de hecho nace ante el hecho, conocí en los últimos meses varios amigos de distintos sitios que me hacían la pregunta normalmente: oye, veo en redes sociales y también en los videos de YouTube que normalmente tienes tiempo libre y paras más en casa, ¿no? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Cómo así? ¿O cómo trabajas? ¿Trabajas a distancia? Etcétera. Y les comentaba que de hecho tengo bastante tiempo libre, si bien trabajo a la semana algunas horas dedicando a lo que hago. Me enfoqué mucho desde antes de cumplir 30 años en lograr a los 30, quiero jubilarme antes de los 30. Entonces de ahí nacieron varias consultas, ¿no? Oye, ¿y cómo lo hiciste? ¿O qué te llevó a eso? ¿Qué te hizo buscar algo que probablemente algunas personas no se preocupan en corta instancia o a menos edad de querer lograr algo así, o de querer probablemente tener un plan así, ¿no? Entonces dije, oye, nunca lo he contado, de hecho en mi canal no lo he contado anteriormente. Se han subido, yo no he subido, otras personas probablemente han grabado porque alguna vez he dado alguna charla, alguna conferencia donde he contado un poco de mí, pero no a detalles como pensaba contar en este video. De hecho ahorita estoy ya con mi ropa deportiva porque acabo de acabar de desayunar hace un rato y ya me toca hacer deporte, pero dije, no, antes de hacer deporte vamos a contar un poquitito. Lo primero de mí es que tengo 34 años. De hecho, yo nací acá en Lima, Perú, pero desde que tuve 4 años aproximadamente viví en Pisco. Mis padres son de distintas ciudades de provincia del Perú. Mi madre es cusqueña, mi padre es pisqueño, de Pisco, está en la región de Ica. Y de hecho, cuando tenía 4 años nos fuimos a vivir allá a la ciudad de Pisco, que está al sur de Lima. Está como a 3 horas y media aproximadamente por carretera, a 200 kilómetros. Entonces en esa ciudad vivía hasta mi adolescencia, más o menos hasta que tenía 15. El concepto de economía siempre fue de bajos recursos, estudié en colegios nacionales. Éramos 5 hermanos en etapas de edades distintas, ¿no? Mis hermanos eran mayores que yo en 10, 11, 12 años. Y digamos que más ligado a mi edad, tenía un hermano menor que yo en un año. Con lo cual compartíamos un poco más, ya que mientras los mayores estaban en la universidad, nosotros estábamos en colegio. Entonces los recursos económicos de mis padres eran, digamos, de bajos recursos. Mis hermanos estudiaban en Universidad Nacional, yo en Colegio Nacional, siempre con ese incentivo que dan los padres a los hijos, ¿no? De salir adelante, de tienes que estudiar, una carrera, etcétera. Entonces ya cuando cumplíamos 14 y 15 años respectivamente, mi hermana menor y yo, decidieron venir nuevamente acá a Lima, donde tenían una casa, y nos vinimos a vivir. Entonces la secundaria, digamos, nosotros, mi hermana menor y yo, la acabamos ya acá en Lima. Y acabando acá en Lima, bueno, y mis hermanos mayores terminando ya su carrera, de estudiar su carrera universitaria ya en el sur, se quedaron un poco más ahí algunos de ellos. Y bueno, yo con mi hermano y mis padres nos vinimos a Lima, ¿no? Ya en Lima, acabando de estudiar, tanto él y yo viendo qué estudiar o qué carreras estudiar. En mi caso, me enfoqué bastante en querer al comienzo, ni bien saliendo del colegio, y para todo esto yo era bueno con los números, era muy bueno con los números, y como era bueno con los números siempre estaba el, oye, puedes estudiar ingeniería, ¿no? Desde cuarto año de secundaria a la par iba a la pre y dictaba clases de matemáticas. De hecho yo me comencé a ganar buenos ingresos, y buenos ingresos para esa edad, ¿no? Desde más o menos los 16 años que ya estaba aquí en Lima, pero desde Pisco ya dictaba clases de matemática. Dictando clases de matemática en Lima, ya en esa época, para ser un adolescente o un joven entre 16 y 17 años que acababa la secundaria, me podía estar ganando un aproximado de 200, 250 dólares mensuales, dictando clases de matemática en las tardes y en las noches y los fines de semana. Y me iba por ahí, que generaba un ingreso que me ayudó también a ver el tema de la academia ya estando en cuarto, quinto año de secundaria. Mi idea era probablemente ingeniería, pero más me preparaba buscando, teniendo la duda sobre probablemente medicina, que era una opción también que me gustaba. Acabando ya la carrera, en primera instancia tenía esa opción, pero luego de analizarlo bastante, eran varios años de estudio. Y de alguna manera, como los recursos económicos no eran los mejores, mi idea de cuando antes poder lograr mejores resultados económicos hizo que dijera, oye, medicina es interesante, pero probablemente no está enfocada en base a la meta que yo quisiera. Analicé también el tema de ingeniería, pero yo dije, ¿qué me puede permitir, qué carrera me puede permitir más rápido entender cómo hacer negocios o cómo conseguir un trabajo más o menos estable que me permita hacer negocios, ¿no? Entonces dije administración de empresas o administración. Estudié administración de empresas en una universidad nacional. De hecho yo estudié acá en Lima en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Acabando ya la carrera, más o menos en los últimos ciclos, estuve postulando bastante a bancos. Entré a trabajar en un banco
que es, digamos, un banco top acá en Perú. Banco top me refiero por cómo factura, porque es el banco probablemente más esparcido en el país. Y ahí pasé por 5 posiciones distintas. Mientras iba pasando por cada posición, y que de hecho pasé por posiciones más o menos rápido porque siempre mi enfoque era, oye, ¿cómo paso un puesto que me permita más ingreso? ¿Cómo paso a otro puesto que me permita más ingreso? Y estaba en esa búsqueda constante, ¿no? No estaba cómodo. Si bien uno siempre aprende a disfrutar el camino, pero no estaba cómodo. Siempre, oye, ¿cómo logro más ingresos? ¿Cómo logro más ingresos? Estamos hablando de que entré a trabajar al banco ni a 21, más o menos. Trabajé ahí casi 7 años. Los últimos 4 años que estuve en el último puesto que estuve, ganaba un buen ingreso. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre dicen, oye, si ganabas un buen ingreso en el banco, si tenías un buen puesto, si estabas con un contrato ya indefinido en el banco, ¿por qué seguías buscando el tema de hacer negocios? ¿Por qué seguías buscando algo más, ¿no? Porque yo decía, o sea, hay algo que siempre vi desde niño y que nunca me enamoró, el concepto de trabajar y trabajar y trabajar hasta los 65 o 70 años para jubilarte, es porque si bien ese consejo te lo podían dar probablemente tu abuelo o tu padre de mucha edad, porque no entendía él que la época que ellos vivieron era distinta a la que nosotros íbamos a vivir. Vamos al ejemplo. Cuando yo probablemente tenía 20 años, en mi país éramos 18 millones, 20 millones de peruanos, y actualmente que tengo 34 años, ya son casi 34 millones de peruanos, o sea, casi se ha duplicado. El concepto de que se haya duplicado la población, y así pasa en todo el planeta, es que cada vez compiten más personas por un puesto, y cada vez lo que antes podías hacer con un puesto, de hoy en día no lo puedes hacer porque hay inflación de precios, devaluación de la moneda, o sea, cada vez puedes adquirir menos con lo que antes podías adquirir. Entonces, esas cosas, como a mí me gustaban los números, yo las entendía. Entonces, no me enamoraba porque sabía más o menos las cosas que iban a pasar, que de hoy en día pasan. Que decía, quiero algo distinto, quiero algo más. Y en el puesto seguía buscando cómo hacer negocios, cómo invertir, en qué invertir. Eso sí, me equivoqué varias veces. Perdí dinero, me endeudé por un poco, pero igual lo podía pagar al día por el buen ingreso que tenía en el banco. Hasta que encontré el tema de redes en mi caso. El tema de redes, cada vez que escuchaba redes de mercadeo como negocio, nunca me interesó escuchar la propuesta siquiera de alguien. En el transcurso que trabajé en el banco se escuchaba bastante. No porque no creyera, sino porque yo lo relacionaba a venta de productos por catálogo, ¿no? No sé, yo siempre lo ponía como ejemplo en mi mente sin responder, no, gracias, pero decía, eso es como Avon, como estas empresas que son buenas, ¿no? Que venden productos de belleza por catálogo, decía yo, y que puedes ganar ingresos, pero no me enamoraba a mí porque decía, quiero hacer un negocio más grande que eso, porque yo lo veía como un negocio chiquito. Decía, bacán, ¿por qué me dedicaría a eso si trabajo en el banco ganando un buen ingreso, ¿no? Pero me llamó la atención en el año 2014, con respecto al tema de redes y una empresa que se llama Fusion, porque yo lo que hacía en el banco para ganar este buen ingreso era un ejecutivo que otorgaba líneas de crédito para autos de alta gama. Entonces, para BMW, Porsche, Mercedes, estos autos que cuestan más, cuando vas a buscar al banco como clientes para otorgar la línea de crédito, entonces yo normalmente los atendía, en especial con una marca. Y en el año 2014, en todo el 2014, atendí 14 casos que generaban ingresos buenos por esta empresa Fusion. Entonces yo decía, ok, yo no sabía que una persona podía ganar 5 cifras por este negocio. Y no solo eso, sino que me podía dar cuenta que eran personas que, digamos, ¿no?, tenían tiempo, venían vestidas con ropa de calle. Y digo esta aclaración porque un empresario, por ejemplo, que puede facturar muy bien, que yo también atendía, normalmente venían apurados, no tenían tiempo. O una persona que trabajaba por una empresa que podía ganar un ingreso top, gerente de empresas, normalmente estaban full, no tenían tiempo. Entonces, habían ciertas cosas que pudo hacerme entender que quería averiguar, porque era súper de averiguar. Entonces entendí que en este negocio, por lo menos en el tema de hacer redes de mercadeo en Fusion, podías ganar un buen ingreso. Podías ganar un ingreso aceptable si creabas una cartera de clientes, tipo la idea que tenía con el concepto de cosméticos. En el caso de los productos se movían más que los cosméticos porque era un concepto de bebidas de consumo masivo. En vez de leche había un producto, en vez de té había un producto, en vez de las gaseosas había un producto, en vez de diversas marcas de bebidas había un producto, pero con nutrición y sin azúcar. Pero la parte llamativa, aparte de crear clientes que podías crear un buen ingreso, que a mí me llamó la atención, era ese tema de que yo podía crear un equipo de ventas y ese equipo de ventas podía facturar siempre y cuando los capacitara y los duplicara en información, y ese ingreso que ellos iban a producir en base a ventas podía crearse tipo residual.
Mientras más grande el equipo, en diversas ciudades, en diversos países, me podía generar a mí más residual. ¿Por qué residual? Y probablemente si no estás familiarizado con la palabra, es un ingreso que tú cobras luego de haberlo construido, pero lo sigues cobrando de forma pasiva. Vamos, te compras un departamento y lo alquilas por Airbnb, ya, ese es un ingreso residual, porque no tienes que hacer nada para cobrar, solamente administrar el ingreso, digamos, que siempre el inquilino pague, no sé, o los inquilinos en caso son turistas, y cobras todos los meses. Ya, ese es un ingreso residual, lo cobras pasivamente, ya. Ese era el mismo concepto que yo entendí con esto y que fue lo que a mí me llamó la atención. Me enamoró la propuesta, lo hacía a la par del trabajo, formó un ingreso interesante, formó un equipo interesante, decidí renunciar al banco. No me querían soltar, obviamente, porque era un buen trabajador, cumplido, era el número uno en lo que hacía, cobraba bien y todo el tema, hasta que me dijeron ya, si te vas por algo es, ¿no? Tampoco es que te van a presionar al trabajador. Salí del banco ya con un equipo formado, ya con un ingreso interesante, eso fue en el año 2015. Y bueno, poco a poco fue subiendo, fue creciendo. Actualmente, y aquí vengo a tallar esta parte, ¿no? de mí probablemente, y actualmente el tema de tener más tiempo libre hace que yo maneje un equipo, maneje una cartera de clientes, pero que le dedique unas horas a la semana. Pero obviamente al comienzo no fue así, al comienzo le dedicaba muchas más horas, estaba todos los días bien metido, el tema de eventos. Hoy en día igual, asisto a un evento 1 hora a la semana. Me conecto con los clientes que a veces me escriben, que ya manejo. Hay formas de manejar mucho más fácil cuando tú tienes clientes, ¿no? De hecho, desde carteras en Excel, hoy en día webs super smart que también te ayudan a manejarlo mucho más fácil. El WhatsApp también se hace mucho más fácil cuando una persona te escribe alguna duda. Pero ya el equipo que maneja sus propios equipos de venta se manejan solos porque han sido años de duplicación, años de capacitación. Por ahí a veces me llaman, me dicen, oye Marco, quiero una ayuda, una reunión para entender eso, el otro, y yo siempre ahí al servicio. Pero hace que tenga mucho más tiempo libre y que cobre un ingreso interesante y que alcanza para tener ese tiempo libre. Entonces, contaba un poquito esto, bueno, pues también he pasado, he contado algunas cosas de mí, actualmente tengo 34 años, pero me enfoqué mucho en eso. De ahí pueden venir muchos consejos para la gente, no siempre enfocarse en trabajar en un trabajo, pero siempre hacerte un plan, ¿no? Siempre hacerte un plan, ok, este trabajo, ¿cómo voy a estar de acá a 5 años? ¿No? ¿Qué más puedo hacer? ¿No? Sin sacrificar mucho tiempo, pero siempre, oye, ¿en qué puedo invertir? ¿En qué negocio me puedo meter? ¿A qué más puedo hacer? Y ese es algo súper importante de hacer. Si podemos hablar de redes, siempre lo voy a recomendar siempre y cuando la red o la empresa que tú quieras ver tenga un buen producto y de alta rotación. Eso es, bueno, hay un montón de conceptos también que podría agregar, pero es un concepto muy puntual, ¿no? Que tú tienes que ver que esta empresa, si es que en caso alguna vez quieres analizar una red de mercadeo, tenga un producto que se mueva bastante. Y sobre caso, en mi caso, bueno, con este quería hacerles un poco de resumen de mi historia, ¿no? Cómo llegué hasta acá, por qué es que tengo un poco más de tiempo libre, a veces para hacer deporte, para estar más en casa, para crear contenido ahora con lo del canal de YouTube junto con Jessica, con Dafne, que tenemos 3 canales, cada uno con su respectivo canal. Obviamente cada uno trabajamos juntos para crear los videos y el contenido. Amigos, si les estaba terminando de contar y llegó a visitarnos nuestra querida Dafne, sino que yo estaba acá en mi habitación y ella había terminado de bañarse, ¿no, preciosa? Y contarle lo que les he contado, de hecho ha sido un resumen de mi historia, agregarle por ahí 3 anécdotas como para ya cerrar con el video. Una de ellas, en general en mi vida, algo llamativo cuando era, por ejemplo, niño hasta casi adolescente, sí, un poquito menos adolescente, nunca tuve habitación propia, siempre la compartía habitación con mis hermanos, con 3 hermanos. Mi hermano menor en 1 año, mi hermano mayor que yo en 12 años y mi otro hermano mayor en 10 años. O sea, ellos eran, digamos, jóvenes, nosotros éramos niños, en 2 camarotes de 2 pisos, ¿no? Tremendas anécdotas que salen de ahí, ¿no? La segunda anécdota llamativa, cuando dictaba clases de matemática y era adolescente, casi sí, la mitad de las veces dictaba clases a jóvenes mayores que yo. Yo estaba en 2º año de secundaria, le dictaba clases a gente de 3er año de secundaria, de 4º año de secundaria, cuando estaba en 3º, gente de 5º. Estaba adelantado, era bueno en los números, siempre me leí libros que no sé si conocerás, de acuerdo en el país que estés, Baldor. Baldor tiene 5 ediciones distintas, entonces era súper empapado, adelantado con los números, me gustaban. Los veía así como juegos, entonces siempre fui bueno con eso, entonces dictaba clases a gente mayor que yo. Y la tercera anécdota que te puedo contar es de la primera vez que viajé en un avión, fue a los 25 años. Y para mí es una súper anécdota porque de hecho, vamos, la tengo a Dafne acá y Dafne ahorita ya tiene 4 años y Dafne viaja desde que tiene meses, ¿no? Ya viajó 4 veces al exterior del país, ya viajó un montón de veces al interior del país, en avión un montón. Para ella ya todo está muy claro con respecto a lo que es un avión, pregunta si hay escala, pregunta si hay sala VIP esta vez, etcétera, ¿no? Pero en mi caso,
La primera vez que me subí a un avión fue a los 25 años y de hecho vengo de recursos económicos bajos, o sea, nunca hubo esa posibilidad cuando era más chico, pero ya cuando trabajaba en el banco sí había la posibilidad, pero nunca lo tomé como una prioridad porque no era importante para mí. Dice la frase, ¿no? La mente no extraña lo que no conoce, y efectivamente para mí viajar no era importante capaz comprarse un terreno, era capaz comprarse una casa, era capaz comprarse un auto o salir a restaurantes, no sé, que puedan llamar la atención, que uno les pueda gustar, para degustar comida, pero no viajar hasta que fue la primera vez que me salió un viaje, bueno, que fue por el banco, que me mandaban una vez al exterior del país ya a los 25 años. Y fue un mundo nuevo para mí. Me acuerdo que esa vez fue a Punta Cana y desde ese año, todos los años, siempre prioridad para los viajes. Y ahora con Dafne más, que viajamos bastante, ¿no? Esa 3 anécdotas está adelantada en esta parte de resumen de mi historia y ya seguramente haremos más videos de esas anécdotas, que hay mucho que contar. Y de hecho, estate atento porque en estos días vamos a subir un video en la que con Dafne nos hemos puesto un reto de hacer una torre de Legos donde vamos a usar más de 1000 piezas, no sé cuántas piezas, para llegar hasta un techo de cerca de 3 metros, ¿no, Dafne? Sí. Así que ya estate atento a ese video que vamos a estar subiendo en estos días. Y nos vamos viendo hasta una próxima oportunidad. No te olvides de buscarnos en redes sociales. En mi caso, a mí como Gianmarco Velasco, tanto en Instagram como en TikTok. Y de activar la campanita, el like y suscribirte al canal para ver siempre nuevo contenido. Ya nos vamos viendo. Chao, Dafne. Chao.